Bueno, vamos a ver de más cerca el nuevo Fosi BT20A Max. Un amplificador integrado sencillo, pero como visteis en el vídeo de las mediciones, potente y de alta fidelidad. El frontal, pues cuenta con potenciómetro de volumen, controles de graves y agudos, que por cierto, estos botones son metálicos. Tenemos el sensor de infrarrojo y el botón para encenderlo y para pasar por las diferentes fuentes. Cuenta con Bluetooth 6.0 según la marca. Ahí está la antena de Bluetooth. Y en la parte trasera tenemos extensión de alimentación, conmutador para que tenga el equipo una respuesta plana entre 20 Hz y 20 kHz, o bien con un filtro paso alto con frecuencia de corte de 80 Hz para integrarlo con un subwoofer. Disparo de encendido para encenderlo desde otro dispositivo, conectores de altavoces, salida de subwoofer, conmutador de bypass del control de tono y dos entradas RCA. Para refrigerar la electrónica interior, Fosi ha ideado este sistema de ventilación. Por aquí entra el aire y por aquí sale, movido por un pequeño ventilador que hay en su interior. Bueno, pues este es el nuevo equipo de Fosi, el BT20A Max. Vamos a coger ahora, vamos a abrirlo y vamos a curiosear en su interior. Bueno, pues aquí estáis viendo el interior del BT20A Max. Vamos a ver cada uno de los bloques que lo conforman. Destaca que en esta ocasión los de Fosi han implementado un sistema de ventilación forzada con este pequeño ventilador que hay aquí debajo. No solamente destaca el sistema de ventilación forzada, sino también que Fosi ha vuelto a montar en este equipo un potenciómetro que se mueve también con la acción de este motor. Vamos a ver un poco más de cerca todo este circuito. Bueno, en esta parte de aquí estamos viendo la entrada de alimentación del circuito, donde vemos conector de entrada, diodo de protección de polaridad, NTC como limitador de intensidad de arranque, bueno, el conector de disparo ligado a aquel optoacoplador, relés que gestiona la alimentación principal del TPA. A partir de aquí hacia allá comienzan las fuentes de alimentación, que lleva varias en torno a convertidores DC-DC, reguladores lineales y reguladores LDO, más o menos 15 voltios para los operacionales, 3,3 y 5 voltios para la parte digital, 12 voltios también que necesita el TPA 3255, por supuesto las tensiones principales de 48 voltios hacia el TPA 3255. Todas esas tensiones se obtienen a través de estos diferentes módulos de alimentación. Toda esta parte de aquí de alimentación pues no sería muy difícil de reparar. Esta zona junto con el TPA 3255, bueno, que está ahí debajo, pues son, digamos, los elementos más susceptibles de que se puedan averiar. Son los elementos que mayor potencia gestionan. Bueno, en esta parte de la placa contamos con los siguientes bloques. Vemos que aquí tenemos la entrada de señales RCA y tenemos unos amplificadores operacionales como buffer de entrada de las señales RCA. Contamos también con el módulo de Bluetooth basado en el QCC 3095, que es de la empresa Qualcomm. Esto es un módulo Bluetooth de última generación. Especifica realmente en la hoja de características Bluetooth 5.4, pero es compatible con el Bluetooth 6.0. Este módulo se monta en dispositivos de gamas medias y altas. Implementa un DAC en su interior, pero yo creo que Fosi ha querido darle un salto más de calidad al sistema y, digamos, no utiliza el DAC interno que lleva el módulo de Qualcomm, sino que utiliza un DAC externo a través de este Cirrus Logic CS4398. Bueno, el circuito se sigue desarrollando en este lateral con este amplificador operacional. Ahí se ven una serie de transistores que supongo que será el puente H para controlar el motor, que va adosado al potenciómetro de volumen, y en la zona de ahí debajo pues implementa pues una serie de amplificadores operacionales, este y otros que hay por la otra cara del circuito, para implementar el control de tonos. Debajo de este soporte, pues los típicos amplificadores operacionales con esta forma de poder extraerlo a través de un zócalo. Por cierto, hay algunos amplificadores operacionales de estos muy caros que aquí no van a entrar por culpa del soporte del ventilador. Tengo pendiente con vosotros un vídeo sobre el tema de los amplificadores operacionales. Próximamente lo veréis en el canal. A ver, la función realmente que tienen estos amplificadores operacionales es pues elevar la ganancia del conjunto
puesto que el TPA 3255 creo que tiene estimado una ganancia aproximadamente de 21,5 sin bucle de realimentación por filtro, pero al implementar el bucle de realimentación por filtro la ganancia pues disminuye hasta aproximadamente 16 decibelios, y por eso siempre a la entrada del TPA 3255 pues normalmente veremos estos amplificadores operacionales. Bueno, y en esta zona de aquí se ve el microcontrolador que gestiona pues el procedimiento de encendido de las tensiones de alimentación, la selección de fuentes, el control del pulsador de entrada y el LED que nos indica la función, el sensor del mando a distancia, y posiblemente también gestione el encendido progresivo de las diferentes alimentaciones que necesita el TPA 3255 para que realmente no haga ningún tipo de ruido al encenderse o al apagarse, aunque el fabricante especifica de por sí que el chip es libre de ruido al encenderse y al apagarse, pero en todos estos equipos el microcontrolador tiene algo que ver con esa función para garantizar sí o sí de que no haga ningún tipo de ruido cuando se enciende o cuando se apaga. Si le damos la vuelta al circuito podemos ver que efectivamente aquí siguen implementándose amplificadores operacionales, y ahí debajo se encuentra el TPA 3255. Bueno, y en esta parte de aquí pues se ven ciertos componentes SMD que posiblemente pues o son las redes de filtrados nube a la salida o las redes para confeccionar los bucles de realimentación por filtro. Habría que verlos con más detalles. Un problema de estos equipos es que no disponemos de los esquemas electrónicos. Vamos a quitar el radiador y vamos a observar el chip. Bueno, y ahí tenemos la joya de la corona. Voy a poner mi dedo para que veáis el tamaño que tiene el TPA 3255. Integrado, que es bastante fiable, puesto que lleva con nosotros más de 10 años. Parece increíble, la potencia que entrega es real, como habéis visto en varios vídeos donde le he realizado medidas. También hice medidas de este amplificador, os dejo por ahí por las tarjetas. Es capaz de desarrollar potencias aproximadamente de hasta 80-90 vatios en alta fidelidad sobre 8 ohmios y hasta 120 o 130 vatios a 4 ohmios alimentados con 48 voltios y con su fuente de 10 amperios. Se puede alimentar hasta aproximadamente 53 voltios, creo recordar, y podríamos obtener más potencia, pero a partir de la potencia que digo ya las distorsiones se disparan. Además, mirad el tamaño de las patillas, que prácticamente acabarían fundiéndose como si de unos fusibles se trataran. He estado mirando el datasheet y me he dado cuenta de que el TPA 3255 lleva en su interior unos MOSFET tipo N con resistencia de 0,1 ohmio, 100 miliohmios. A día de hoy se podrían implementar MOSFET con menos resistencia para que tuviese menos pérdidas y disipara menos calor. Pero bueno, hay que decir que este TPA creo que salió al mercado en 2015 o 2016. A día de hoy se podría hacer una versión más eficiente. La reparabilidad de esta zona es algo más compleja porque mirad los componentes SMD que lleva. No contamos con un esquema, aunque realmente en sí el circuito para técnicos especializados no es muy complejo. Si hablamos sobre la reparabilidad de estos sistemas, pues comentar ciertos aspectos. En primer lugar, trabajar con estos circuitos pues solamente se puede hacer en talleres especializados que trabajen con componentes SMD. En segundo lugar, no contamos con los esquemas electrónicos. En tercer lugar, contamos con un microprocesador donde el software programado es propiedad de la marca, y ahí es un problema que sería bastante difícil de resolver. En tercer lugar, estas placas son de alta densidad, multicapas, y es realmente complejo y complicado seguir la ruta de las señales en este tipo de montajes. Y en cuarto lugar, el costo que tienen estos equipos. No sé si realmente merece la pena reparar este tipo de equipos. También hay que decir, no se tienen por qué averiar al poco tiempo. Pueden tener la misma durabilidad que cualquier equipo high-end actual, que por supuesto también implementa microprocesadores con placas de alta densidad multicapas, que por supuesto también implementan componentes SMD y por supuesto también tienen que ser reparados en talleres especializados. Seguramente muchos de vosotros ya llevaréis un tiempo con este tipo de equipos funcionando a diario y la mayoría de vosotros no tendréis ningún problema de avería con el sistema. Voy a ir terminando el vídeo. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado del interior del nuevo equipo de Fosi Audio, el BT20A Max. Es cierto que el precio ha subido algo, pero aún así sigue siendo una muy buena opción para tener un amplificador de alta fidelidad con el que poder disfrutar de la música. Gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente vídeo.